Te doy toda mi plata si traduces esto. El millonario se ríe, pero la bibliotecaria lo calló. Eduardo se reía a carcajadas en su oficina. Te doy toda mi fortuna si traduces esto. Elena, la bibliotecaria, tomó el papel con manos firmes. Lo que salió de sus labios hizo que la risa se le congelara en la cara para siempre. Eduardo Santillán se recostó en su silla de cuero italiano de $5.000, observando por el ventanal del piso 47 cómo las hormigas humanas corrían por las calles de la ciudad que prácticamente le pertenecía. A los 45 años había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en el hombre más rico del país, pero también en el más implacable. Su oficina era un monumento a su ego: paredes de cristal, pantallas interactivas que mostraban sus logros y una vista panorámica que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos. Pero lo que más disfrutaba Eduardo no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para manipular a quienes consideraba inferiores. Señor Santillán. La voz temblorosa de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Los expertos en criptografía han llegado. Que pasen, respondió con una sonrisa astuta. Es hora del espectáculo. Durante la última semana Eduardo había hecho correr la voz por toda la ciudad sobre un desafío que consideraba absolutamente imposible. Había recibido un artefacto misterioso como parte de una excavación arqueológica reciente, un pergamino antiguo con inscripciones en múltiples idiomas que nadie había logrado descifrar completamente. Era un texto encriptado con símbolos que parecían mezclarse entre jeroglíficos egipcios, escritura cuneiforme y otros sistemas que ni siquiera los expertos podían identificar. Pero Eduardo había convertido esto en su juego favorito de humillación pública. «Damas y caballeros», exclamó cuando los 5 criptógrafos más prestigiosos de la ciudad entraron nerviosamente a su oficina. «Bienvenidos al desafío que los convertirá en millonarios o en los fracasados más públicos de sus carreras». Los expertos se miraron entre ellos con inquietud. Estaban el doctor Morales, especialista en lenguas muertas; la profesora Lee, experta en códigos antiguos; Ahmed Al-Farsi, descifrador de textos persas y árabes; la doctora Schmidt, criptógrafa especializada en cifrados históricos; y David Cohen, que se jactaba de haber roto más de 20 códigos militares. Aquí tienen el documento. Eduardo agitó el pergamino antiguo como si fuera un trapo. Si alguno de ustedes, estos supuestos genios de los códigos, logra descifrar completamente este texto, les doy toda mi fortuna, toda. Estamos hablando de $500 millones. El silencio en mi habitación era ensordecedor. Los expertos se habían quedado sin aliento ante la magnitud de la oferta. Pero, continuó Eduardo con una sonrisa sádica, cuando falle miserablemente, como estoy seguro de que lo harán cada uno de ustedes, me pagará $1 millón por hacerme perder mi tiempo, y además tendrán que admitir públicamente que son unos charlatanes. Señor Santillán, balbuceó el doctor Morales, esa cantidad es excesiva. Ninguno de nosotros tiene. Exacto. Eduardo se levantó bruscamente golpeando el escritorio. Ninguno de ustedes tiene $1 millón, porque ninguno de ustedes vale $1 millón, pero yo sí tengo 500 millones porque soy superior a todos ustedes. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Los expertos intercambiaban miradas de horror y humillación. ¿Qué pasa? Eduardo comenzó a caminar alrededor de ellos como un depredador acechando a su presa. Ya no se sienten tan seguros de sus habilidades. Ya no quieren demostrar lo inteligentes que son. En ese momento la puerta se abrió silenciosamente. Elena Vargas, de 58 años, entró con su carrito de libros. Llevaba trabajando en la biblioteca del edificio durante 20 años, siempre invisible para hombres como Eduardo. Su uniforme de bibliotecaria estaba impecable a pesar de que había empezado su turno a las 6 de la mañana. «Disculpe, señor», murmuró Elena con la cabeza gacha. «No sabía que tenía reunión. Vuelvo más tarde». «No». Eduardo la detuvo con una carcajada cruel. «Quédate. Esto va a ser divertido. Miren todos. Aquí tenemos a Elena, nuestra querida bibliotecaria. Elena, diles a estos expertos cuál es tu nivel de educación». Elena sintió que el calor subía a sus mejillas. «Señor, yo solo tengo un título en biblioteconomía». «¿Biblioteconomía?». Eduardo aplaudió sarcásticamente. «Y aquí tenemos a 5 doctores y profesores que probablemente no pueden hacer lo que Elena hace todos los días: organizar mis documentos correctamente.
Los expertos miraban al suelo sintiéndose avergonzados no solo por la humillación hacia ellos, sino por presenciar cómo Eduardo trataba a Elena. De hecho, Eduardo tuvo una idea que le pareció hilarante. «Elena, acércate. Quiero que veas esto». Elena se acercó lentamente, sus manos aferrando el mango de su carrito. «Mira este documento». Eduardo le puso el pergamino frente a los ojos. «Estos 5 genios no pueden descifrarlo. ¿Tú puedes?» Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para humillar tanto a Elena como a los criptógrafos profesionales. Elena miró el pergamino y algo extraño pasó por sus ojos. Por un momento que pasó desapercibido para todos, excepto para la profesora, y Elena pareció reconocer algo en el texto. Yo no sé leer esas cosas, señor», respondió en voz baja. «Por supuesto que no». Eduardo explotó en carcajadas. Una bibliotecaria que apenas tiene un título, mientras que estos supuestos expertos universitarios tampoco pueden. Y se dirigió hacia los expertos, su voz volviéndose venenosa. ¿Se dan cuenta de la ironía? Ustedes cobraron fortunas durante años por descifrar códigos y ahora no pueden hacer algo que ni siquiera Elena, que organiza libros para vivir, podría hacer. Elena apretó los dientes. Durante 20 años había soportado comentarios como estos, pero algo en la manera despectiva con que Eduardo se refería a mí y a su trabajo la hirió más profundamente que de costumbre. Pero ya basta de juegos. Eduardo regresó a su escritorio. «Doctor Morales, usted primero. Demuéstrame por qué cobra 200 tolligos la hora». El doctor Morales se acercó al documento con manos temblorosas. Durante 20 minutos intentó descifrar los símbolos, pero era evidente que estaba luchando. El texto parecía cambiar entre diferentes sistemas de escritura de manera que no seguía ningún patrón lógico conocido. Esto parece ser una mezcla de varios códigos antiguos, pero la estructura... Tiempo. Eduardo interrumpió. Siguiente. Uno por uno cada experto intentó y falló. Algunos lograron identificar símbolos sueltos en diferentes códigos, pero ninguno pudo crear una traducción coherente del texto completo. Con cada fallo, Eduardo se volvía más cruel en sus comentarios. «Patético. Y yo que pensé que tenían cerebros. Mi jardinero probablemente entiende más códigos que ustedes». Elena observaba todo desde el rincón y con cada insulto de Eduardo sentía crecer algo dentro de ella. No era solo indignación por cómo la trataba a ella, sino por cómo humillaba a estas personas que claramente habían dedicado sus vidas al estudio. Cuando el último experto, David Cohen, fracasó en su intento, Eduardo se puso de pie con los brazos extendidos en gesto triunfal. «Lo sabía, todos ustedes son unos fraudes charlatanes que han estado robándole dinero a la gente durante años con sus supuestos conocimientos». «Señor Santillán», intentó razonar la doctora Schmidt. «Este documento es extraordinariamente complejo. Parece ser una amalgama de múltiples tradiciones criptográficas que...» «Excusas», rugió Eduardo. «Solo excusas patéticas. Y ahora, según nuestro acuerdo, cada uno me debe $1 millón. Los expertos se miraron entre ellos con pánico. Ninguno tenía esa cantidad de dinero. «¿Qué pasa? Ya no hablan los genios de los códigos», se quedaron mudos. En ese momento algo se rompió dentro de Elena. Había pasado 20 años siendo invisible, siendo tratada como si fuera menos que humana. Había visto a Eduardo humillar a empleados, despedir a gente por diversión y destruir vidas como si fuera un juego. Pero ver cómo torturaba a estas 5 personas que solo habían venido a intentar un desafío académico fue la gota que derramó el vaso. «Disculpe, señor». La voz de Elena cortó el aire como un cuchillo. Eduardo se volteó sorprendido de que la bibliotecaria se atreviera a interrumpir. «¿Qué quieres, Elena? ¿Vienes a defender a estos fracasados?» Elena caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol. Cuando llegó frente a Eduardo por primera vez en 20 años, lo miró directamente a los ojos. «Señor», dijo con una calma que sorprendió a todos, «la oferta sigue en pie». Eduardo parpadeó confundido. «¿Qué oferta?» «La de darle toda su fortuna en cuanto pimiritos a quien descifre el documento». La carcajada que salió de Eduardo fue tan fuerte que probablemente se escuchó en todo el piso. «Elena, mi querida Elena, ¿en serio tú que organizas libros para vivir? ¿Crees que puedes hacer lo que 5 doctores universitarios no pudieron?» Elena no respondió, simplemente extendió su mano hacia el documento. «Esto es demasiado divertido».
Eduardo secó las lágrimas de risa de sus ojos. Por favor, demuéstranos tu sabiduría, Elena. Con movimientos deliberados, Elena tomó el pergamino. Los expertos la observaban con una mezcla de compasión y curiosidad. Era doloroso ver cómo Eduardo se burlaba de esta mujer que claramente no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Elena miró el documento durante un largo momento. El silencio se volvió incómodo. Eduardo seguía riéndose. «¿Qué pasa, Elena? ¿Ya te diste cuenta de qué?» Pero sus palabras se cortaron abruptamente. Elena había comenzado a hablar y las palabras que salían de su boca hicieron que todos en mi habitación se quedaran paralizados. Porque Elena Vargas, la bibliotecaria que supuestamente solo tenía un título en biblioteconomía, estaba leyendo el documento en perfecto sumerio antiguo. La risa de Eduardo se congeló en su cara transformándose en una expresión de shock absoluto que jamás olvidaría. Y Elena apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a las primeras palabras de Elena en sumerio antiguo fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj suizo de Eduardo resonando como martillazos en la oficina. Los 5 expertos se habían quedado petrificados con los ojos abiertos como platos, mientras que Eduardo tenía la boca entreabierta y su expresión de burla había sido reemplazada por una de shock absoluto. Elena continuó leyendo con una fluidez que dejaba claro que no solo entendía el idioma, sino que lo dominaba con una precisión que rayaba en lo imposible. Su pronunciación era perfecta con tonos que indicaban años de estudio y práctica. Las palabras en sumerio antiguo fluían de sus labios como música ancestral cargadas de significado y autoridad. El doctor Morales fue el primero en reaccionar acercándose lentamente a Elena como si estuviera presenciando un milagro. Eso es sumerio arcaico, murmuró con voz temblorosa. Esa pronunciación es absolutamente perfecta. La mandíbula de Eduardo se había descolgado completamente. Durante 20 años esta mujer había estado en su oficina, había organizado sus libros, había catalogado sus documentos y nunca ni una sola vez había demostrado siquiera conocer un segundo idioma. Y ahora estaba yo hablando uno de los dialectos más complejos del mundo con la fluidez de un maestro. Pero Elena no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en sumerio sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en acadio con la misma fluidez sobrenatural. Ahmed Al-Farsi se llevó las manos al pecho claramente emocionado. «Por Alá», susurró. «Está leyendo en acadio del período asirio. Ese dialecto llevo 30 años estudiándolo y ella lo habla como si fuera su lengua materna». Eduardo sentía como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. Sus piernas comenzaron a temblar y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caerse. La mujer que él había considerado como poco más que un objeto, alguien tan insignificante que ni siquiera se molestaba en recordar su apellido completo, estaba demostrando un nivel de conocimiento que él jamás podría alcanzar en 1000 vidas. Elena continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en jeroglíficos egipcios. Las palabras salían de su boca con una musicalidad hipnótica que hizo que todos en la habitación se acercaran inconscientemente, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza magnética. La doctora Smith comenzó a temblar, lágrimas formándose en sus ojos. «Esto es imposible», murmuró. «Está leyendo jeroglíficos del reino antiguo. Hay menos de 50 personas en el mundo que pueden hacer eso con esa fluidez». Eduardo sentía náuseas. Cada palabra que Elena pronunciaba era como una bofetada a su ego, a su sentido de superioridad, a todo lo que había creído sobre sí mismo y sobre el mundo. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan ciego? ¿Cómo había podido vivir con alguien tan extraordinaria a su lado durante 20 años y no haber visto nada? Pero Elena aún no había terminado. El cuarto párrafo lo leyó en hebreo bíblico con una pronunciación que hizo que los ojos de David Cohen se llenaran de lágrimas de asombro. Su voz tenía una reverencia especial cuando pronunciaba las palabras en este idioma sagrado, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual que llevaban. El quinto párrafo lo leyó en persa antiguo, el idioma de los reyes y profetas. Eduardo podía ver cómo cada palabra estaba perfectamente articulada, cómo Elena no solo conocía la pronunciación, sino que entendía los matices culturales detrás de cada expresión. El sexto párrafo lo leyó en lo que sonaba como latín vulgar, pero no el latín básico que Eduardo había estudiado brevemente en la universidad, sino una variante arcaica que hacía que las palabras sonaran como encantamientos antiguos. Con cada idioma que Elena dominaba perfectamente, la humillación de Eduardo crecía exponencialmente.
Se dio cuenta de que durante años había estado presumiendo de su educación superior frente a empleados como Elena, cuando en realidad ella probablemente sabía más que él sobre prácticamente cualquier tema académico. Su mundo de certezas se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma. Cuando Elena terminó de leer el último párrafo, levantó la vista del documento y miró directamente a Eduardo. Por primera vez en 20 años no había sumisión en sus ojos, no había la mirada gacha de quien acepta su lugar inferior en la jerarquía social. Había algo que él no había visto jamás, una inteligencia profunda, antigua, sabia que había estado oculta todo este tiempo detrás del uniforme de bibliotecaria y la actitud servil. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Santillán?, preguntó Elena con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Eduardo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock. Sus manos temblaban y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda, ni a pesar del aire acondicionado de la oficina. La profesora Lee se acercó a Elena con lágrimas en los ojos, como si estuviera en presencia de una leyenda viviente. «Señora», dijo con voz quebrada, «¿cómo es posible? ¿Dónde aprendió usted esos idiomas? ¿Cómo puede dominar dialectos que requieren décadas de estudio especializado?» Elena sonrió por primera vez en todo el día, pero era una sonrisa triste, cargada de años de dolor silencioso, de humillaciones acumuladas, de una inteligencia extraordinaria forzada a esconderse detrás de la invisibilidad social. Profesora Lee respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Eduardo nunca había escuchado antes. No todos los que organizan libros nacieron para organizar libros, y no todos los que trabajan en oficinas merecen estar ahí. Esas últimas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Eduardo. Se dio cuenta de que Elena no solo estaba ni hablando de sí misma, sino que estaba haciendo una comparación directa con él. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Quién eres realmente? Elena puso el pergamino sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de alguien que trata de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conoce su propio valor. «Soy exactamente quien usted ha visto durante 20 años, señor Santillán. Soy Elena Vargas, la mujer que organiza su biblioteca, que cataloga sus documentos, que ha sido testigo silencioso de cada una de sus humillaciones hacia otros empleados. La diferencia es que ahora usted sabe que también soy alguien más». «Eso es imposible». Eduardo se levantó bruscamente, su cara enrojeciendo de frustración y confusión. Su mundo ordenado, donde las jerarquías sociales tenían sentido, donde el dinero equivalía a la inteligencia y el estatus social reflejaba el valor real de una persona, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Tú eres una bibliotecaria, ni siquiera terminaste la universidad». «Es verdad». Elena sintió tranquilamente, sin mostrar ninguna vergüenza por su situación laboral actual. «No terminé la universidad aquí en este país, pero eso no significa que no haya estudiado eso, no significa que no tenga educación y definitivamente no significa que sea menos inteligente que usted». Esa última frase fue como un rayo que partió el aire de la oficina. Los 5 expertos intercambiaron miradas de asombro. Nunca habían visto a nadie hablarle así a Eduardo Santillán. El doctor Morales se acercó más claramente, fascinado y desesperado por entender. «Señora Elena, por favor, necesitamos entender. Esa fluidez en tantos idiomas antiguos no se aprende por casualidad. Requiere décadas de estudio intensivo. Requiere acceso a textos que solo están en las mejores universidades del mundo. Requiere mentores especializados». Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, sus ojos perdidos en recuerdos que había mantenido enterrados durante años, memorias de una vida diferente, de un tiempo cuando su inteligencia era celebrada en lugar de ocultada. «Doctor Morales», comenzó con voz suave pero firme. «Hace 30 años yo era la doctora Elena Vargas de la Universidad de Salamanca en España. Tenía un doctorado en lingüística comparada y otro en paleografía. Hablaba 15 idiomas modernos con fluidez y podía leer en 20 idiomas muertos o en desuso. El silencio que siguió a esta revelación fue aún más profundo que el anterior. Eduardo se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Su mente luchaba por procesar la información, por reconciliar la imagen que tenía de Elena con esta nueva realidad.
Trabajaba en un proyecto internacional de descifrado de códigos antiguos. Continuó Elena, su voz adquiriendo una cualidad diferente, como si estuviera recordando a una persona que había sido en otra vida. Era considerada una de las mejores en mi campo a nivel mundial. Tenía una casa hermosa, un futuro brillante, reconocimiento internacional, invitaciones para dar conferencias en las mejores universidades del mundo. Eduardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Durante 20 años había presumido frente a Elena sobre sus contactos empresariales, sus inversiones exitosas, su supuesta superioridad intelectual. Y resulta que ella había tenido una carrera académica más prestigiosa que cualquier cosa que él hubiera logrado jamás. ¿Qué pasó?, susurró la doctora Smith con una mezcla de fascinación y horror en su voz. Elena cerró los ojos por un momento, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico incluso después de todos estos años. Mi esposo también era profesor universitario, pero siempre sintió que mi éxito opacaba el suyo. Durante años soporté sus comentarios sutiles, sus intentos constantes de minimizar mis logros, sus bromas sobre cómo yo trabajaba demasiado duro para compensar por ser solo una mujer en un campo de hombres. Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente con el peso de recuerdos dolorosos. Pero cuando recibí una oferta para dirigir el departamento de paleografía en Cambridge, cuando me ofrecieron lo que habría sido el puesto más prestigioso en mi campo, la oficina estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Una noche llegué a casa temprano de una conferencia y lo encontré en nuestra cama con su estudiante de posgrado. Cuando lo confronté no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que yo era una mujer demasiado ambiciosa, que ningún hombre real podría estar con alguien que siempre trataba de ser más inteligente que él, que era antinatural que una esposa tuviera más éxito que su marido. Eduardo sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Por primera vez en años no era superioridad o desprecio. Era algo parecido a incomodidad, vergüenza. No estaba seguro, pero sea lo que fuera, era profundamente incómodo. Pero esa traición emocional no fue lo peor. Continuó Elena, su voz volviéndose más fuerte. Lo peor fue descubrir que durante meses había estado saboteando mi trabajo sistemáticamente, había alterado mis investigaciones, había enviado cartas a colegas mintiendo sobre mi carácter profesional, había incluso falsificado documentos para hacer que pareciera que yo había plagiado trabajos de otros académicos. Dios mío, murmuró Ahmed Al-Farsi llevándose una mano al corazón. Cuando traté de defenderme nadie me creyó. Él era muy respetado, muy carismático. Convenció a todos de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que estaba inventando acusaciones por celos. Mi reputación fue destruida en semanas. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Las puertas se cerraron. Colegas que habían sido mis amigos durante años dejaron de devolverme las llamadas. Elena miró directamente a Eduardo y él pudo ver décadas de dolor, humillación y pérdida en sus ojos. Y cuando traté de comenzar de nuevo en otro país, descubrí que estaba embarazada. La profesora Lee se llevó una mano al corazón. ¿Tenía usted una hija? Tengo. Elena corrigió con firmeza y orgullo. Sofía tiene ahora 28 años. Es ingeniera de software en Google. Se graduó con honores máximos de la universidad. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Eduardo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La historia de Elena era como un puñetazo tras otro al estómago, y por primera vez en su vida se sintió genuinamente avergonzado de sus acciones, de su arrogancia, de todo lo que representaba. Eduardo permanecía inmóvil en su silla de cuero, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 20 años, para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla de su propia creación. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. La mujer que durante 2 décadas había tratado como si fuera invisible, como si fuera menos que humana, era en realidad más brillante que cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida. Elena continuó su relato, y cada palabra era como una puñalada más profunda en la conciencia de Eduardo. «Entonces vine aquí», dijo Elena con una voz que ahora tenía una dignidad que Eduardo jamás había notado. Sin documentos que pudieran verificar mi educación, sin referencias que alguien creyera, sin nada excepto mi necesidad desesperada de mantener a mi hija y darle la vida que se merecía. Y durante todos estos años, comenzó David Cohen, su voz cargada de asombro y respeto. Durante todos estos años he organizado bibliotecas de hombres que tienen una fracción de mi educación. Elena respondió mirando directamente a Eduardo.
He escuchado sus conversaciones intelectuales sobre temas que yo dominaba cuando ellos aún estaban aprendiendo a leer. He visto cómo tratan a otros empleados, cómo asumen que dinero e inteligencia son la misma cosa, cómo confunden el éxito financiero con la superioridad humana. Eduardo sintió que cada palabra era un martillazo directo a su alma. Durante años se había jactado frente a sus empleados sobre sus logros empresariales, sus inversiones inteligentes, su supuesta visión superior para los negocios. Y ahora se daba cuenta de que Elena había estado allí escuchando todo, sabiendo que sus brillantes insights eran básicos comparados con el conocimiento que ella poseía. He visto, continuó Elena, su voz adquiriendo un filo que cortaba como cuchillo, cómo usted, señor Santillán, trata a mí y a las personas como si fueran objetos desechables. Cómo humilla a empleados que cometen errores menores, cómo despide a gente por diversión solo para demostrar su poder. Cómo se ríe de quienes considera inferiores intelectualmente. La oficina estaba tan silenciosa que el sonido de la respiración de cada persona era claramente audible. Los 5 expertos miraban entre Elena y Eduardo fascinados y horrorizados por lo que estaban presenciando. Durante 20 años, Elena siguió y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de años de rabia contenida finalmente liberándose. He escuchado cómo se burla de la gente que trabaja con sus manos. He visto cómo tratan a los asistentes, a los conserjes, a los empleados de mantenimiento, como si el hecho de que tengan trabajos de servicio los hiciera menos valiosos como seres humanos. Eduardo quería interrumpirla, quería defenderse, pero no podía encontrar palabras porque sabía en lo más profundo de su ser que cada acusación que Elena estaba haciendo era absolutamente cierta. ¿Sabe lo que es tener que fingir ignorancia todos los días? Elena preguntó y su voz se quebró ligeramente. ¿Sabe lo que es escuchar cómo alguien explica incorrectamente un concepto histórico y tener que quedarse callada porque se supone que usted no sabe nada? ¿Sabe lo que es ver cómo malinterpretan documentos legales importantes y no poder ayudar porque su trabajo es organizar, no pensar? El doctor Morales se acercó a Elena claramente emocionado. «Doctora Vargas», dijo usando su título real por primera vez. «No puedo imaginar el dolor que ha debido sentir todos estos años». El dolor no era solo por mí. Elena respondió secándose las lágrimas. El dolor era por mi hija que crecía viendo a su madre trabajar en empleos que estaban muy por debajo de sus capacidades. El dolor era por cada empleado que me he visto ser humillado en esta oficina sabiendo que yo tenía el conocimiento para defenderlos, pero no la posición social para ser escuchada. Eduardo sintió náuseas. Recordó docenas de incidentes a lo largo de los años donde había humillado a empleados frente a Elena, donde había hecho comentarios despectivos sobre la gente sin educación, donde había presumido sobre su supuesta superioridad intelectual. Elena había estado ahí para cada uno de esos momentos sabiendo que él era un fraude, que su arrogancia no tenía base real. ¿Por qué nunca dijo nada?, susurró Eduardo finalmente encontrando su voz. ¿Por qué durante 20 años nunca me dijiste quién eras realmente? Elena lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y desprecio. ¿En serio me está preguntando eso usted que despide empleados por atreverse a contradecirlo? Usted que humilla públicamente a cualquiera que cuestione su autoridad. Tenía razón, y Eduardo lo sabía. Su reputación de tirano empresarial era bien conocida. Empleados habían sido despedidos por mucho menos que desafiar su visión del mundo. Además, Elena continuó. ¿Qué habría ganado diciéndoselo? ¿Habría cambiado su comportamiento? ¿O habría encontrado una manera de usarlo contra mí como mi exesposo hizo? La profesora Lee intervino suavemente. Doctora Vargas, nunca consideró regresar al mundo académico con sus habilidades seguramente. ¿Con qué documentos? Elena respondió con una risa amarga. ¿Con qué referencias mi exesposo se aseguró de que mi reputación fuera destruida tan completamente que mis propios colegas creyeran que yo era una mentirosa y una plagiadora? Y después de años fuera del ambiente académico, y quien me tomaría en serio, Mekamed Al-Farsi se adelantó claramente agitado. Pero doctora, esto es una injusticia terrible. Con lo que hemos visto hoy su conocimiento es irrefutable. ¿Podríamos ayudarla a mí, ayudarme? Elena interrumpió, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. ¿Dónde estaba esa ayuda durante los últimos 20 años? ¿Dónde estaba cuando necesitaba trabajo desesperadamente? ¿Dónde estaba cuando mi hija preguntaba por qué mamá tenía que trabajar en empleos que claramente estaban por debajo de sus capacidades?
Eduardo se dio cuenta de que Elena tenía razón. La academia, como el mundo empresarial, era un lugar donde las conexiones y las percepciones importaban tanto como el conocimiento real. Una mujer de mediana edad inmigrante sin la red de contactos apropiada tendría una batalla imposible por delante, sin importar cuán brillante fuera. Pero lo más doloroso, Elena continuó, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No era la humillación personal, era ver cómo mi hija crecía pensando que este era mi lugar natural en el mundo. Era escuchar cómo otros niños se burlaban de ella porque tu mamá solo sabe organizar libros. Era ver cómo ella trabajaba el doble de duro en la escuela no por amor al aprendizaje, sino porque tenía miedo de terminar como yo. Esas palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo. Se dio cuenta de que su arrogancia y clasismo no solo habían dañado a Elena, sino que habían afectado a una generación completa. La hija de Elena había crecido viendo a su madre brillante ser tratada como si fuera estúpida, y eso había dejado cicatrices que probablemente durarían toda la vida. ¿Su hija sabe?, preguntó la doctora Smith suavemente. Sofía sabe que estudié en España, pero no sabe los detalles completos. No sabe sobre mi carrera académica anterior. No sabe sobre la traición de su padre. No sabe cuán lejos caí. Elena respondió. Quería protegerla de esa amargura. Quería que ella creciera creyendo que podía lograr cualquier cosa, no temiendo que alguien pudiera quitárselo todo como me pasó a mí. Eduardo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la explicación de Elena. Su mundo entero se había volteado. Durante años había operado bajo la creencia de que las jerarquías sociales tenían sentido, de que la gente estaba en sus posiciones porque esas posiciones reflejaban su valor real. Elena había destruido esa creencia completamente. El documento que acaba de escuchar. Elena se dirigió nuevamente hacia el texto que había traducido. Es un texto del siglo XXI minuto antes de Cristo, sobre la verdadera naturaleza del conocimiento y el poder. Habla sobre cómo la arrogancia ciega a los poderosos y cómo la verdadera iluminación a menudo se encuentra en los lugares más humildes. Levantó el pergamino y comenzó a traducir en español, su voz clara y firme. El conocimiento verdadero no habita en las torres de marfil, sino en las mentes curiosas. El poder real no se mide en dominios, sino en la capacidad de inspirar a cada alma. Aquel que se cree superior por sus títulos es el más ignorante de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al corazón de Eduardo. Se dio cuenta de que el documento no era solo un desafío lingüístico, era un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y lo que había perdido en el proceso. El verdadero poder, continuó Elena, no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Y cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Elena terminó. Eduardo se dio cuenta de que no solo había perdido una apuesta, había perdido algo mucho más valioso. Había perdido 20 años de la oportunidad de conocer a una de las mentes más brillantes que jamás había encontrado. Había perdido la oportunidad de aprender de ella, de ser una mejor persona y a través de su ejemplo. Peor aún, se había perdido a sí mismo en el proceso. Se había convertido en exactamente el tipo de persona que el documento antiguo describía, alguien tan cegado por su propia arrogancia que había perdido la capacidad de ver el valor en otros. Elena dobló el pergamino cuidadosamente y lo puso sobre el escritorio de mármol. Ahí tiene su traducción completa, señor Santillán, dijo con una dignidad que ahora Eduardo podía ver claramente. Creo que conoce los términos del acuerdo. Eduardo la miró y por primera vez en décadas no sabía qué decir. Se dio cuenta de que no solo le debía $500 millones a Elena Vargas, le debía una disculpa por 20 años de ceguera voluntaria, por 20 años de humillaciones innecesarias, por 20 años de desperdiciar la presencia de una mente extraordinaria. Y lo más aterrador de todo era que se estaba dando cuenta de que algunas cosas no se podían comprar con dinero. Algunas cosas, como el respeto perdido y la dignidad robada, eran irreemplazables. Y él acababa de descubrir que había estado arruinando algo preciado durante 20 años sin siquiera darse cuenta. La pregunta ahora era, ¿qué iban a hacer al respecto? El silencio en la oficina se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Eduardo permaneció inmóvil durante lo que se sintió como una eternidad, procesando no solo las palabras de Elena, sino la magnitud completa de lo que había descubierto sobre sí mismo.
Por primera vez en su vida adulta se enfrentaba a una verdad que no podía comprar, manipular o ignorar. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, tomando en cuenta cada detalle como si los viera por primera vez. Las obras de arte caras que colgaban de las paredes, los muebles de diseñador, el escritorio de mármol importado, todo lo que había considerado símbolos de su éxito, ahora le parecía vacío, hueco, sin significado real. ¿Qué valor tenían todas estas posesiones cuando durante 20 años había estado compartiendo su espacio con alguien infinitamente más valioso y nunca se había dado cuenta? Elena seguía de pie frente a su escritorio, ya no con la postura encogida de una bibliotecaria, sino con la dignidad de una académica distinguida que había sido forzada a esconder su verdadera identidad durante demasiado tiempo. Los 5 expertos la rodeaban como si fuera una celebridad, sus expresiones mezclando admiración, vergüenza y una fascinación profunda por lo que habían presenciado. Eduardo finalmente se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Cuando habló, su voz sonaba diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior. Elena comenzó y por primera vez en 20 años pronunció su nombre con respeto genuino. Yo no sé por dónde empezar. Podría empezar cumpliendo su palabra. Elena respondió sin vacilación. Según el acuerdo que usted mismo estableció, me debe $500 millones. La directa de Elena envió ondas de shock por toda la habitación. Los expertos intercambiaron miradas nerviosas. Era una cantidad de dinero tan astronómica que ninguno de ellos podía siquiera comprenderla completamente. Eduardo asintió lentamente. Tiene razón, completamente razón. Un acuerdo es un acuerdo y usted cumplió con su parte de manera extraordinaria. Caminó hacia su computadora y con movimientos mecánicos comenzó a acceder a sus cuentas bancarias. Los números en la pantalla confirmaban lo que todos sabían. Eduardo Santillán tenía más que suficiente dinero para cumplir con su promesa, pero antes de hacer la transferencia, Eduardo se detuvo volteándose hacia Elena. Necesito preguntarle algo. Elena levantó una ceja esperando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aceptó el desafío? No era por el dinero, ¿verdad? Usted ha vivido con muy poco durante 20 años. Si hubiera sido solo por dinero, habría encontrado una manera de revelar su identidad mucho antes. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, considerando su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad reflexiva que Eduardo nunca ni había escuchado antes. Lo hice porque estaba cansada. Dijo simplemente, cansada de ver cómo humillaba a gente buena, cansada de fingir ser ignorante, cansada de esconder quién soy realmente, pero más que nada, estaba cansada de ser invisible. Eduardo sintió como si cada palabra fuera una bofetada suave pero poderosa. Durante 20 años he sido testigo silencioso de su crueldad. Continuó Elena. He visto cómo destruye la autoestima de empleados que cometen errores menores. He visto cómo se burla de gente que trabaja honestamente para ganarse la vida. He visto cómo tratan a otros seres humanos como si fueran desechables. Pero cuando vi cómo humilló a estos 5 profesionales, Elena gesticuló hacia los expertos. Algo se rompió dentro de mí porque ellos no merecían esa humillación. Nadie la merece. Y me di cuenta de que si yo tenía el poder de detenerlo, aunque fuera por un momento, tenía la obligación moral de hacerlo. El doctor Morales se acercó claramente emocionado. Doctora Vargas, lo que hizo hoy fue un acto de verdadero coraje. No fue coraje. Elena corrigió. Fue agotamiento. Hay un límite para cuánto puede soportar una persona antes de que tenga que actuar sin importar las consecuencias. Eduardo se dio cuenta de que Elena había arriesgado su trabajo, su estabilidad económica, todo lo que tenía solo para defender a 5 extraños que habían sido humillados injustamente. La magnitud de ese sacrificio potencial lo golpeó como un rayo. ¿Qué va a decir ahora?, preguntó Eduardo, genuinamente curioso. Con el dinero, quiero decir. Elena lo miró con una expresión que no pudo interpretar. ¿En serio quieres saber? Sí, realmente quiero saber. Lo primero que voy a hacer, Elena dijo, su voz volviéndose más firme, es asegurarme de que mi hija nunca tenga que preocuparse por dinero otra vez. Sofía va a terminar sus estudios sin deudas. Va a tener la oportunidad de especializarse donde quiera. Va a poder seguir sus sueños sin las limitaciones financieras que yo tuve que enfrentar. Eduardo asintió, encontrando que respetaba esa prioridad completamente. Segundo, continuó Elena, voy a establecer un fondo para empleados de servicio que quieran continuar su educación.
Hay demasiada gente talentosa trabajando en empleos que están por debajo de sus capacidades simplemente porque no tienen las oportunidades económicas para desarrollar su potencial. La idea golpeó a Eduardo como un puñetazo. Elena estaba planeando usar su dinero para ayudar a gente como ella, gente cuyo talento había sido ignorado o desperdiciado por circunstancias fuera de su control. Y tercero, Elena hizo una pausa mirando directamente a Eduardo. Voy a usar parte del dinero para crear un programa que documente las historias de trabajadores inmigrantes con educación superior que han sido forzados a trabajar en empleos de servicio. Porque hay miles de personas como yo y sus historias merecen ser contadas. Eduardo se sintió simultáneamente inspirado y avergonzado. Elena estaba planeando usar su fortuna para cambios sistemáticos que ayudarían a gente vulnerable, mientras que él había usado su riqueza principalmente para alimentar su propio ego. Esos son planes increíbles, admitió Eduardo. Verdaderamente admirables. ¿Sabe qué es lo irónico, señor Santillán? Elena preguntó con una sonrisa triste. Durante 20 años usted podría haber sido mi socio en este tipo de proyectos. Con su dinero y mis conocimientos podríamos haber cambiado la vida de miles de personas. Pero usted estaba demasiado ocupado sintiéndose superior como para darse cuenta de lo que tenía justo frente a sus ojos. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón de Eduardo. Se dio cuenta de que había desperdiciado no solo dinero a lo largo de los años, sino oportunidades de hacer una diferencia real en el mundo. Ahmed Al-Farsi intervino suavemente. Señor Santillán, si me permite decirlo, usted tiene una oportunidad única aquí. ¿Qué tipo de oportunidad? Eduardo preguntó. La oportunidad de redefinir quién es usted como persona, respondió Ahmed. Lo que ha sucedido hoy es como si hubiera recibido un regalo, el regalo de ver sus propias fallas claramente y la oportunidad de cambiar. David Cohen asintió enfáticamente. Ahmed tiene razón. La mayoría de la gente vive toda su vida sin enfrentar realmente quiénes son. Usted ha recibido un espejo brutalmente honesto hoy. Eduardo miró a los 5 expertos, luego a Elena, luego de vuelta a Miguel Pascait a su computadora donde las cuentas bancarias seguían abiertas esperando la transferencia que cambiaría la vida de Elena para siempre. Elena, dijo finalmente, tengo una propuesta. Elena levantó las cejas esperando. Cumpliré con el acuerdo. Cada centavo de los 500 millones será suyo como prometí, pero me gustaría proponer algo adicional. ¿Qué? Elena preguntó claramente cautelosa. Me gustaría ofrecerle un trabajo real como directora de un nuevo departamento que vamos a crear, Inclusión e Innovación Social. Su trabajo sería identificar talento subutilizado en nuestra empresa y en la comunidad desarrollar programas para empleados que quieran continuar su educación y asesorarme sobre cómo podemos usar nuestros recursos para crear cambios positivos reales. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso o incómodo, sino reflexivo. ¿Por qué? Elena preguntó simplemente. Porque usted tenía razón. Eduardo admitió, su voz quebrándose ligeramente. Durante años he usado mi dinero y poder para alimentar mi ego, para sentirme superior, para humillar a otros. Pero usted me ha mostrado lo vacío que ha sido todo eso. Me ha mostrado lo que realmente significa ser inteligente, ser fuerte, ser digno de respeto. Hizo una pausa luchando con emociones que no había sentido en décadas. No puedo recuperar los 20 años que perdí por ser un idiota arrogante. No puedo deshacer las humillaciones que le causé a usted y a otros. Pero tal vez si trabajo con usted pueda aprender a ser el tipo de persona que debería haber sido desde el principio. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Y qué me garantiza que esto no es solo otra manipulación? Que no va a cambiar de opinión en una semana cuando su ego se recupere. Era una pregunta válida y Eduardo lo sabía. No tengo garantías que ofrecerle, admitió. Solo mi palabra de que estoy cansado de ser la persona que he sido. Estoy cansado de despertar cada día sabiendo que soy odiado por mis empleados. Estoy cansado de usar mi riqueza como un arma en lugar de como una herramienta para el bien. La doctora Schmidt intervino suavemente. Doctora Vargas, si me permite una observación personal, lo que he visto hoy sugiere que usted tiene un don no solo para los idiomas, sino para ver el potencial en las personas. Tal vez el señor Santillán esté siendo sincero. Elena miró a cada persona en la habitación como si estuviera evaluando no solo las palabras de Eduardo, sino la energía de toda la situación.
Hay condiciones, dijo finalmente. Las que usted quiera. Eduardo respondió inmediatamente. Primera, autonomía completa en mi departamento. Usted no interfiere con mis decisiones sobre contrataciones, programas o presupuesto. Acordado. Segunda parte de mi trabajo incluirá revisar y cambiar las políticas de recursos humanos de toda la empresa. Si descubro que empleados están siendo tratados injustamente, tendré autoridad para hacer cambios. Acordado. Tercera, mi salario será donado completamente a los programas que desarrollemos. No quiero beneficiarme personalmente más allá de los 500 millones que ya me va a transferir. Eduardo parpadeó sorprendido por esa condición. Elena, eso no es necesario. Para mí sí lo es. Elena interrumpió firmemente. Quiero que quede claro que estoy haciendo esto para ayudar a otros, no para enriquecerme más. Entendido. Hay más condiciones. Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Una última, quiero que usted trabaje conmigo directamente en el primer proyecto. Quiero que vea de primera mano lo que significa realmente ayudar a otros. No solo escribir cheques desde su oficina. Eduardo extendió su mano hacia Elena. Tenemos un acuerdo, doctora Vargas. Elena miró su mano extendida durante un momento, luego la estrechó firmemente. Tenemos un acuerdo, señor Santillán. Mientras Eduardo comenzaba el proceso de transferir 500 millones de dólares a la cuenta de Elena, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas se sentía genuinamente esperanzado sobre su futuro. No porque fueran a hacer más dinero o ganar más poder, sino porque finalmente tenía la oportunidad de usar sus recursos para algo que realmente importaba. Y todo había comenzado con una bibliotecaria que había tenido el coraje de mostrarle quién era realmente. El cambio acababa de empezar. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Eduardo se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el lobby de su propio edificio para reunirse con Elena. Pero ya no era Elena la bibliotecaria, ahora era la doctora Elena Vargas, directora del recién creado Departamento de Inclusión e Innovación Social. Y Eduardo se sentía como un estudiante de primer año esperando conocer a su profesora más intimidante. Había pasado las últimas 72 horas en un estado de introspección que le resultaba completamente ajeno. Durante décadas sus días habían estado llenos de reuniones de negocios, llamadas internacionales y decisiones que movían millones de dólares. Pero ahora por primera vez se encontraba cuestionando no solo cómo había ganado su dinero, sino para qué lo había estado usando. La transferencia de los 500 millones se había completado exitosamente. Eduardo había observado cómo los números desaparecían de sus cuentas sin sentir ni un momento de arrepentimiento. De hecho, había sentido algo que no había experimentado en años: alivio, como si finalmente hubiera pagado una deuda que había estado acumulando sin darse cuenta durante décadas. Cuando Elena apareció en el lobby, Eduardo casi no la reconoció. Llevaba un traje de negocios elegante pero discreto. Su cabello estaba peinado profesionalmente y caminaba con una confianza que ya no tenía nada que esconder. Pero lo que más impactó a Eduardo fue la transformación en sus ojos. Ya no había la mirada cautelosa y evasiva que había desarrollado durante años de ser invisible. Ahora había una claridad y determinación que le recordaba por qué había sido una académica reconocida mundialmente. Buenos días, señor Santillán. Elena lo saludó con una sonrisa que era profesional pero cálida. Buenos días, doctora Vargas. Eduardo respondió y se sorprendió de lo natural que sonaba usar su título real. Está lista para su primer día oficial, mi Mosh, es más que lista. Elena respondió. He estado despierta desde las 4 de la mañana preparando algunas ideas iniciales. Mientras subían en el ascensor hacia la oficina que Eduardo había mandado renovar específicamente para Elena, él no pudo evitar recordar todas las veces que habían compartido este mismo espacio en años anteriores. Elena siempre había estado en la biblioteca prácticamente invisible mientras él revisaba documentos o hablaba por teléfono sin siquiera reconocer su presencia. La ironía de la situación no se le escapaba. ¿Puedo preguntarle algo personal?, Eduardo dijo cuando llegaron al piso 35. Por supuesto. ¿Cómo se siente el cambio? Quiero decir, de un día para otro su vida entera se transformó. Elena consideró la pregunta mientras caminaban por el pasillo hacia su nueva oficina. ¿Sabe qué es lo más extraño? No me siento diferente internamente. Siempre fui la misma persona.
Lo único que ha cambiado es que ahora puedo mostrar quién realmente soy sin miedo y perder mi sustento. Eduardo se detuvo frente a la puerta de la oficina de Elena. ¿Y cómo se siente eso? Liberador. Elena respondió sin dudar. Y aterrador al mismo tiempo. Durante 20 años he vivido con la seguridad de la invisibilidad. Nadie esperaba nada de mí más allá de organizar bien. Ahora de repente tengo la responsabilidad de demostrar que valía la pena esperar todo este tiempo. Cuando Eduardo abrió la puerta de la oficina, Elena se quedó sin aliento. No era tan grande como la oficina de Eduardo, pero era elegante y profesional, con ventanas que daban a la ciudad, estanterías ya llenas de libros sobre paleografía y desarrollo social, y un escritorio que claramente había sido seleccionado con cuidado. ¿Cómo sabía qué libros pedir? Elena preguntó acercándose a los estantes con fascinación. Le pedí ayuda a la profesora Lee. Eduardo admitió. Quería asegurarme de que tuviera acceso a las mejores referencias en su campo. Elena tomó uno de los libros, un texto avanzado sobre criptografía histórica que probablemente costaba más que lo que ella había ganado en un mes como bibliotecaria. Esto debe haber costado una fortuna, doctora Vargas. Eduardo dijo suavemente. Después de lo que me he aprendido en los últimos días, me he dado cuenta de que he estado gastando dinero en cosas completamente inútiles durante años. Estas, gesticuló hacia los libros, son las primeras compras realmente inteligentes que he hecho en décadas. Elena se sentó en su nueva silla y por un momento Eduardo pudo ver la emoción cruda en su rostro. Durante 20 años había mantenido su inteligencia escondida, había fingido ser menos de lo que era, había aceptado ser tratada como inferior y ahora finalmente tenía un espacio donde podía ser completamente ella misma. Bien, Elena dijo componiendo su expresión profesional. Hablemos de nuestro primer proyecto. Eduardo tomó asiento frente a su escritorio sintiendo una extraña inversión de poder. Durante décadas había sido él quien dirigía las reuniones, quien establecía las agendas, quien tomaba las decisiones finales. Ahora se encontraba en la posición de estudiante esperando aprender de alguien que había subestimado completamente. He estado revisando los archivos de recursos humanos de la empresa. Elena comenzó abriendo una carpeta gruesa. Y he encontrado patrones muy preocupantes. ¿Qué tipo de patrones? Disparidades salariales significativas entre empleados con calificaciones similares pero diferentes orígenes étnicos. Tasas de promoción que favorecen desproporcionadamente a hombres sobre mujeres igualmente calificadas. Y lo más alarmante, un índice de rotación extremadamente alto entre empleados de nivel de entrada. Eduardo sintió una punzada de incomodidad. ¿Qué sugiere eso? Sugiere que esta empresa tiene serios problemas de cultura organizacional que van mucho más allá de un CEO que ocasionalmente se comporta mal con los empleados. Elena respondió directamente. Los números indican un sistema que discrimina sistemáticamente contra ciertos grupos de personas. La franqueza de Elena era como agua fría en la cara de Eduardo. Durante años había asumido que los problemas en su empresa eran menores casos aislados de empleados que simplemente no estaban a la altura. Nunca había considerado que podrían haber problemas sistemáticos. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó Eduardo. Primero necesitamos hacer entrevistas confidenciales con empleados de todos los niveles. Necesito entender qué está pasando realmente en esta empresa desde la perspectiva de la gente que realmente hace el trabajo. Eso suena como que va a ser incómodo. Elena lo miró directamente a los ojos. Señor Santillán, ¿recuerda lo que me dijo hace 3 días, que estaba cansado de ser odiado por sus empleados, que quería aprender a ser una mejor persona? Sí. Entonces debe estar preparado para escuchar verdades incómodas, porque le garantizo que lo que vamos a descubrir no va a ser fácil de escuchar. Eduardo asintió, aunque podía sentir su estómago tensándose. Entiendo. ¿Cómo empezamos? Empezamos con usted viniendo conmigo a hablar con los empleados, no desde su oficina en el piso 47, sino en sus espacios de trabajo. Y no como el CEO visitando a los trabajadores, sino como alguien que genuinamente quiere entender sus experiencias. La idea de Eduardo caminando por las oficinas de nivel medio y bajo hablando con empleados que probablemente lo temían o lo despreciaban era aterradora, pero sabía que Elena tenía razón. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Elena dijo poniéndose de pie. He programado nuestra primera entrevista en 15 minutos.
Eduardo siguió a Elena fuera de su oficina sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. Mientras caminaban hacia los ascensores, Elena le explicó la metodología que había desarrollado para las entrevistas. Vamos a empezar con empleados que han estado aquí por varios años pero que nunca han tenido interacción directa con usted. Quiero entender cómo perciben el liderazgo de la empresa, qué barreras sienten para su desarrollo profesional y qué cambios consideran que serían más impactantes. Y ellos van a ser honestos conmigo presente. Esa es exactamente la pregunta correcta. Elena sonrió. Y la respuesta es solo si usted demuestra que realmente quiere escuchar, no solo defenderse o justificar decisiones pasadas. Bajaron al piso 15 el departamento de contabilidad donde Eduardo raramente ponía pie. Cuando entraron a la oficina abierta llena de cubículos, Eduardo pudo sentir inmediatamente cómo la atmósfera cambiaba. Las conversaciones se detuvieron, las personas se pusieron tensas y podía sentir docenas de ojos observándolo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Elena se dirigió directamente a uno de los cubículos donde una mujer de unos 35 años estaba trabajando en una computadora. «¿María González?», preguntó Elena suavemente. La mujer levantó la vista y Eduardo pudo ver inmediatamente el pánico en sus ojos cuando lo reconoció. «Sí, señora». «¿Está todo bien? ¿Hice algo malo?» «No, para nada». Elena la tranquilizó inmediatamente. «Soy la doctora Elena Vargas, la nueva directora de Inclusión e Innovación Social. El señor Santillán y yo estamos haciendo entrevistas para entender mejor las experiencias de los empleados y cómo podemos mejorar el ambiente de trabajo». María miró entre Elena y Eduardo con evidente confusión. «¿En serio, moviendo completamente en serio?» Eduardo intervino tratando de sonar tan no amenazante como fuera posible. «María, ¿podríamos hablar con usted por unos minutos? Y por favor sea completamente honesta. No habrá consecuencias negativas por nada de lo que diga». María los llevó a una pequeña sala de conferencias y durante los siguientes 30 minutos Eduardo escuchó cosas que le revolvieron el estómago. María le contó sobre supervisores que hacían comentarios inapropiados sobre su apariencia, sobre cómo había sido pasada por alto para promociones repetidamente a pesar de tener las mejores evaluaciones de desempeño en su departamento, y sobre el miedo constante que sentía de perder su trabajo si se quejaba de cualquier cosa. ¿Por qué nunca reportó estos problemas?, Eduardo preguntó. María lo miró como si fuera una pregunta absurda. «¿A quién? Al Departamento de Recursos Humanos, que está dirigido por el mejor amigo de mi supervisor. A usted, que nunca está ni hablado con ningún empleado de nivel medio en toda la historia de la empresa». La respuesta golpeó a Eduardo como una bofetada. Se dio cuenta de que había creado un ambiente donde los empleados no tenían recursos reales para reportar problemas, donde la jerarquía era tan rígida que la comunicación hacia arriba era prácticamente imposible. Después de la entrevista con María, Eduardo y Elena hablaron con 5 empleados más. Cada conversación reveló nuevas capas de problemas que Eduardo nunca había imaginado. Discriminación sutil pero constante, favoritismo obvio, falta de oportunidades de desarrollo profesional y un miedo generalizado a expresar opiniones o preocupaciones. Cuando finalmente regresaron a la oficina de Elena al final del día, Eduardo se sentía física y emocionalmente agotado. Se dejó caer en una silla frente al escritorio de Elena y se cubrió la cara con las manos. «Soy un monstruo», murmuró. «No», Elena dijo firmemente. «Es un hombre que ha estado desconectado de las consecuencias de sus decisiones. Hay una diferencia». «La hay. He creado un ambiente de trabajo tóxico. He permitido que el abuso y la discriminación florezcan bajo mi liderazgo. He destruido carreras y vidas sin siquiera darme cuenta». Elena se inclinó hacia adelante. «Eduardo, ¿puedo usar su nombre de pila?». Eduardo asintió. «Eduardo, el hecho de que se sienta así ahora demuestra que no es un monstruo. Los verdaderos monstruos no sienten remordimiento cuando descubren el daño que han causado. Usted se siente terrible porque finalmente está viendo la verdad y eso significa que puede cambiar. Pero ¿cómo arreglo 20 años de negligencia y mal liderazgo? Un empleado a la vez». Elena respondió. «Un cambio de política a la vez. Una conversación honesta a la vez. No puede deshacer el pasado, pero puede asegurarse de que el futuro sea diferente». Eduardo levantó la vista hacia Elena y en sus ojos vio algo que no había visto en décadas. Esperanza genuina.
No esperanza de ganar más dinero o obtener más poder, sino esperanza de convertirse en una persona de la que pudiera estar orgulloso. ¿Qué hacemos mañana?, preguntó. Mañana. Elena sonrió. Empezamos a cambiar vidas, comenzando con la de María González, quien vino a recibir la promoción que se merece desde hace 3 años. Por primera vez en días, Eduardo sonrió genuinamente. ¿Sabe qué, Tom Vargas? Que te creo que este ven a ser el trabajo más difícil y más importante que he hecho en mi vida. Y creo que tiene razón. Elena respondió. Pero también creo que finalmente está listo para hacerlo. Mientras Eduardo se preparaba para irse esa noche, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, estaba emocionado de ir a trabajar al día siguiente. No porque fueran a hacer más dinero, sino porque iba a hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Y esa sensación valía más que todos los millones que había ganado en su vida anterior. 2 semanas después del inicio de la transformación, Eduardo se encontró enfrentando algo que no había anticipado: una rebelión silenciosa pero determinada de parte de sus ejecutivos de alto nivel. La sala de conferencias del piso 46 estaba tensa mientras 5 de sus vicepresidentes más poderosos lo observaban con expresiones que variaban entre la confusión y el desprecio apenas disimulado. Eduardo, con todo respeto. Comenzó Richard Morrison, vicepresidente de operaciones y uno de los ejecutivos más antiguos de la empresa. Creo que has perdido completamente la cabeza. Eduardo había anticipado esta conversación, pero eso no la hacía menos incómoda. Durante las últimas 2 semanas había implementado una serie de cambios radicales basados en las recomendaciones de Elena: aumentos salariales inmediatos para empleados subcotizados, promociones para trabajadores que habían sido pasados por alto sistemáticamente y la creación de un comité de empleados con poder real para reportar problemas. ¿Puede ser más específico, Richard? Y Eduardo respondió, tratando de mantener su voz calmada. Específico. Richard se inclinó hacia adelante agresivamente. Has dado aumentos de sueldo por un total de $3 millones en 2 semanas basándote en las recomendaciones de una mujer que hasta hace un mes estaba organizando libros. Has promovido a empleados por encima de gente más calificada solo porque son mujeres o minorías. Y ahora quieres implementar políticas que van a costar millones adicionales en capacitación y beneficios. Sandra Williams, vicepresidenta de Finanzas, añadió su voz al coro de descontento. Eduardo, los números no mienten. Si continúas por este camino, vamos a ver una disminución significativa en las ganancias. Los accionistas van a exigir explicaciones. Eduardo sintió una familiar punzada de ansiedad. Durante décadas los números de ganancias habían sido su brújula moral, su medida de éxito. Pero ahora por primera vez se encontraba cuestionando si las ganancias deberían ser la única métrica que importara. ¿Y qué sugieren que haga?, Eduardo preguntó. Michael Torres, vicepresidente de Recursos Humanos, se aclaró la garganta. Primero necesitas deshacer la mayoría de estos cambios antes de que se salgan completamente de control. Segundo, necesitas reconsiderar seriamente el papel de esta doctora Vargas. Eduardo sintió su temperamento comenzando a elevarse. ¿Qué problema tienen exactamente con la doctora Vargas? ¿En serio necesitas que te lo digamos? Richard respondió con una risa cruel. Eduardo, contrataste a una bibliotecaria como directora de un departamento que inventaste de la nada. No importa cuántos títulos universitarios diga que tiene, no tiene experiencia ejecutiva real, no entiende cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Y francamente, añadió Sandra, los empleados están empezando a murmurar. Algunos piensan que estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Otros especulan sobre la naturaleza de tu relación con ella. Esas últimas palabras golpearon a Eduardo como una bofetada. La implicación era clara y repugnante. ¿Qué están insinuando exactamente? No estamos insinuando nada. Michael respondió con falsa inocencia. Solo estamos reportando lo que la gente está diciendo. Y lo que están diciendo es que un hombre de tu posición no toma decisiones tan irracionales a menos que esté siendo influenciado. Eduardo se puso de pie abruptamente, su cara enrojeciendo de ira. Suficiente. No voy a sentarme aquí y escuchar insinuaciones asquerosas sobre una mujer que ha demostrado más integridad profesional en 2 semanas que todos ustedes en años. ¿Ves? Richard gesticuló hacia Eduardo como si estuviera probando un punto. Esto es exactamente lo que estamos hablando.
Estás siendo irracional emocional. No eres el mismo hombre que construyó esta empresa. Tienen razón. Eduardo dijo sorprendiendo a todos en la habitación. No soy el mismo hombre y estoy agradecido por eso. Se dirigió hacia la ventana mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. ¿Saben qué he aprendido en las últimas 2 semanas? He aprendido que durante años hemos estado dirigiendo esta empresa como si nuestros empleados fueran recursos desechables en lugar de seres humanos. He aprendido que hemos estado desperdiciando talento increíble porque no encajaba en nuestras ideas preconcebidas sobre quién merece oportunidades. Se volteó hacia sus ejecutivos. Y más importante, he aprendido que podemos ser más rentables siendo mejores empleadores, no peores. Eso es un idealismo ingenuo. Sandra respondió firmemente. Los costos de estos cambios van a impactar nuestros márgenes significativamente. A corto plazo probablemente. Eduardo admitió. Pero a largo plazo empleados más felices y mejor pagados son más productivos. Menor rotación significa menores costos de entrenamiento. Mejor reputación como empleador significa que podemos atraer mejor talento. Eduardo. Richard se puso de pie claramente frustrado. Entiendo que quieras ser visto como un CEO progresista, pero estás arriesgando todo por lo que trabajamos durante décadas. En ese momento la puerta de la sala de conferencias se abrió y Elena entró llevando una carpeta gruesa. La atmósfera en la habitación cambió inmediatamente volviéndose aún más tensa. Disculpen la interrupción. Elena dijo profesionalmente. Pero tengo los resultados preliminares del estudio que solicitó señor Santillán. Eduardo notó inmediatamente cómo sus ejecutivos reaccionaron a la presencia de Elena. Richard la miró con desprecio apenas disimulado. Sandra la evaluó de arriba en abajo como si estuviera buscando fallas en su apariencia profesional, y Michael la ignoró completamente. Por favor, comparte los resultados con todos nosotros. Eduardo dijo gesticulando hacia la mesa. Elena abrió su carpeta y distribuyó copias de un documento. He completado un análisis comparativo de nuestras métricas de desempeño antes y después de la implementación de los cambios recientes. ¿Y qué encontraste? Sandra preguntó con escepticismo evidente. Los resultados son sorprendentes. Elena respondió calmadamente. En las 2 semanas desde que implementamos los cambios, hemos visto una disminución del 40% en días de enfermedad tomados por empleados, un aumento del 25% en productividad medida por proyectos completados a tiempo y una reducción del 60% en reportes de problemas interpersonales. La habitación se quedó en silencio mientras los ejecutivos procesaban esa información. Más importante, Elena continuó. Hemos recibido 3 solicitudes de candidatos externos altamente calificados que específicamente mencionaron nuestras nuevas políticas como la razón por la cual están interesados en trabajar aquí. Esos números son demasiado buenos para ser verdad. Michael respondió suspicazmente. ¿Cómo sabemos que no están siendo manipulados? Elena lo miró directamente a los ojos. Señor Torres, todos los datos vienen de sistemas que su propio departamento mantiene. Si está sugiriendo que he manipulado información, está esencialmente admitiendo que los sistemas de su departamento son vulnerables a manipulación externa. Eduardo tuvo que reprimir una sonrisa. Elena había convertido la acusación de Michael en una crítica de su propia competencia profesional. Además, Elena continuó. He incluido análisis de terceros independientes y comparaciones con estándares de la industria. Todo está documentado y verificable. Richard tomó los documentos y los revisó rápidamente. Incluso si estos números son precisos 2 semanas, no son suficientes para establecer tendencias a largo plazo. Tiene razón. Elena concordó. Por eso propongo que implementemos un sistema de seguimiento continuo durante los próximos 6 meses. Si los resultados no se mantienen o mejoran, podemos reconsiderar las políticas. ¿Y si los resultados son negativos? Sandra preguntó. Entonces admitiremos que estuvimos equivocados y haremos ajustes. Eduardo respondió antes de que Elena pudiera hablar. Pero no vamos a rechazar mejoras comprobadas solo porque desafían nuestras suposiciones anteriores. Michael se inclinó hacia adelante agresivamente. Eduardo, necesitas entender algo. Los otros Toe en nuestro círculo están empezando a mirar y hablar. Están cuestionando tu competencia como líder. Algunos incluso están sugiriendo que tal vez es tiempo de considerar un cambio de liderazgo.
La amenaza era clara y Eduardo sintió un momento de pánico familiar. Durante años la aprobación de sus pares había sido crucial para su sentido de autoestima. Pero ahora, mirando hacia Elena y pensando en empleados como María González, que finalmente habían recibido las oportunidades que merecían, se dio cuenta de que la opinión de otros CEO ya no le importaba tanto como había pensado. Michael Eduardo dijo calmadamente: si otros CEO están cuestionando mi liderazgo porque estoy tratando mejor a mis empleados, entonces tal vez eso dice más sobre ellos que sobre mí. ¿En serio vas a arriesgar tu posición por esto?, Richard preguntó incrédulamente. ¿Saben qué? Eduardo se puso de pie sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Sí, voy a arriesgar mi posición por esto porque hoy he descubierto algo que vale más que la aprobación de un grupo de CEO que probablemente dirigen sus empresas tan mal como yo dirigía la mía. ¿Y qué es eso?, Sandra preguntó sarcásticamente. Respeto propio. Eduardo respondió simplemente: por primera vez en décadas puedo ir a casa al final del día sabiendo que hice algo bueno, que ayudé a alguien en lugar de simplemente hacer dinero. Elena se aclaró la garganta suavemente. Si me permiten, dijo dirigiéndose a todo el grupo, me gustaría hacer una observación. Los ejecutivos la miraron con expresiones que variaban de hostilidad a curiosidad reluctante. He trabajado en ambientes corporativos de alto nivel antes. Elena comenzó. Y entiendo sus preocupaciones sobre rentabilidad y competitividad, pero lo que me he observado en mis estudios es que las empresas que resisten cambios progresivos no lo hacen por razones financieras racionales, lo hacen porque el cambio amenaza estructuras de poder existentes. Michael se puso rígido. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Elena respondió calmadamente. Estoy declarando directamente que los cambios que estamos implementando desafían un sistema donde un pequeño grupo de personas tenía poder desproporcionado sobre las vidas y carreras de otros, y eso puede ser amenazante para quienes se beneficiaban de ese sistema. Eso es ridículo. Richard protestó. Estamos preocupados por el futuro de la empresa, no por nuestro poder personal. Entonces deberían estar felices de ver evidencia de que la empresa está mejorando bajo el nuevo liderazgo. Elena respondió sin perder el ritmo. Eduardo observó el intercambio con fascinación. Elena estaba manejando la hostilidad de sus ejecutivos con una combinación de profesionalismo y firmeza que él envidiaba. No estaba siendo defensiva o emocional, estaba siendo estratégica y directa. Sandra se puso de pie abruptamente. Eduardo, necesitas tomar una decisión. O vuelves a ser el líder que esta empresa necesita o vas a perder el apoyo de las personas que hicieron que esta empresa fuera exitosa. Sandra. Eduardo dijo suavemente. Creo que finalmente estoy siendo el líder que esta empresa necesita. Y si eso significa perder el apoyo de personas que prefieren el status quo tóxico al progreso real, entonces así sea. El silencio que siguió fue tenso y hostil. Eduardo podía ver que había cruzado una línea con sus ejecutivos, que habían venido esperando que cedierais a sus demandas, y en lugar de eso habían recibido una declaración de guerra. Bien. Richard finalmente dijo recogiendo sus documentos, pero cuando esto falle espectacularmente, y lo hará, recuerda que te advertimos. Y cuando tenga éxito espectacularmente, Eduardo respondió, recuerden que tuvieron la oportunidad de ser parte de algo importante y eligieron resistirse. Mientras sus ejecutivos salían de la habitación con expresiones de disgusto, Eduardo se sintió extrañamente aliviado. Durante años había operado bajo la suposición de que necesitaba el apoyo de todos para ser exitoso, pero ahora se daba cuenta de que era más importante tener el apoyo de las personas correctas que el apoyo de todas las personas. ¿Cómo se siente?, Elena preguntó cuando se quedaron solos. Aterrador. Eduardo admitió, pero también liberador. Por primera vez en años siento que estoy luchando por algo que realmente importa. Va a ponerse más difícil antes de mejorar. Elena le advirtió. Cuando las personas en posiciones de poder sienten que su estatus está siendo amenazado, pueden volverse muy creativas en sus intentos de sabotaje. Estás diciendo que debería preocuparme. Estoy diciendo que deberíamos estar preparados. Elena respondió. Pero también estoy diciendo que tenemos algo que ellos no tienen. Y la verdad. Elena sonrió. Y eventualmente la verdad siempre gana. Eduardo miró hacia la puerta por donde habían salido sus ejecutivos, luego de vuelta hacia Elena.
Sabes que creo que tienes razón y estoy listo para la pelea. Bien, Elena dijo abriendo otra carpeta. Porque tengo ideas para nuestros próximos cambios y van a odiarlos aún más que los primeros. Por primera vez en semanas, Eduardo se rió genuinamente. Perfecto, empecemos. 6 meses después de aquel viernes que había cambiado todo, Eduardo se encontraba parado frente al espejo de su oficina ajustándose la corbata para el evento más importante de su carrera empresarial. Pero no era una reunión con inversionistas multimillonarios o la firma de un contrato que multiplicaría sus ganancias. Era algo mucho más significativo: la ceremonia anual de reconocimiento de empleados de Santillan Industries, un evento que él mismo había propuesto crear después de darse cuenta de que en 20 años nunca había celebrado públicamente a las personas que realmente hacían funcionar su empresa. El cambio físico en Eduardo era notable. Había perdido peso no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar por las oficinas diariamente hablando con empleados, conociendo sus historias. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en constante competencia con el mundo. Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito real en su vida. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Adelante. Elena entró y Eduardo todavía se sorprendía cada vez que la veía. Ya no era la mujer encogida que había organizado su biblioteca durante 20 años, ni tampoco era únicamente la académica brillante que había emergido aquel día memorable. Era algo nuevo, una líder transformacional que había demostrado que la verdadera autoridad no viene del título o el salario, sino de la capacidad de inspirar a otros a hacer mejores versiones de sí mismos. ¿Listo para la noche más importante del año?, Elena preguntó con una sonrisa. Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Eduardo respondió sinceramente. ¿Cómo están los preparativos? Todo está perfecto. El salón principal está lleno. Tenemos empleados de todos los departamentos, desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento. Y Eduardo. Elena hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. También vinieron reporteros de 3 periódicos nacionales y 2 revistas de negocios. Durante los últimos 6 meses, la transformación de Santillan Industries había atraído atención nacional. La historia del CEO millonario humillado por su bibliotecaria, que resultó ser una académica brillante, había capturado la imaginación del público. Pero más importante, los resultados tangibles de los cambios implementados habían convertido a la empresa en un caso de estudio sobre liderazgo transformacional. Perfecto, Eduardo dijo. Es importante que otras empresas vean que este modelo funciona. Mientras caminaban hacia el ascensor, Elena le entregó una carpeta. Los números finales del semestre, por si quieres revisarlos antes de tu discurso. Eduardo abrió la carpeta y sonrió. Los números eran aún mejores de lo que había esperado. La productividad había aumentado 35% en 6 meses. La rotación de empleados había disminuido 70%. Las quejas de recursos humanos habían prácticamente desaparecido. Y más sorprendente aún, las ganancias netas habían aumentado 22%, demostrando que tratar bien a los empleados no solo era éticamente correcto, sino también financieramente inteligente. ¿Y los ejecutivos, Eduardo preguntó mientras bajaban hacia el salón principal. Esa es una historia interesante. Elena sonrió. Richard Morrison renunció hace 3 meses para unirse a una empresa de la competencia. 2 semanas después, esa empresa tuvo una demanda por discriminación laboral que les costó $8 millones. Y los otros, Sandra Williams pidió quedarse y aprender. Aparentemente, cuando vio que nuestros números financieros mejoraron dramáticamente, decidió que tal vez tenía algo que aprender sobre el liderazgo progresivo. Michael Torres fue transferido a un puesto donde puede hacer menos daño, y los otros 2 han estado sorprendentemente colaborativos. Eduardo se rió. Es increíble cómo los buenos resultados pueden cambiar las actitudes de la gente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al salón principal, Eduardo se quedó sin aliento. El espacio había sido transformado en algo mágico. Había mesas elegantemente decoradas llenas de empleados vestidos para la ocasión. Pero lo que más lo impresionó fue la atmósfera. La gente estaba riendo, conversando animadamente, y había una energía de celebración genuina que nunca había visto en eventos corporativos anteriores. Señor Santillan. Una voz familiar lo saludó.
Era María González, la empleada de contabilidad que había sido la primera en recibir una promoción bajo el nuevo sistema. Ahora era supervisora de su departamento y había sido nombrada empleada del año por su liderazgo excepcional. «María, te ves hermosa esta noche», Eduardo dijo sinceramente. «¿Cómo te sientes?» Como si estuviera viviendo un sueño. María respondió con lágrimas de alegría en sus ojos. «Hace 6 meses pensaba que iba a estar en el mismo cubículo por el resto de mi carrera. Ahora tengo un equipo de 12 personas y acabamos de completar el proyecto más grande en la historia del departamento». Mientras Eduardo circulaba por el salón escuchando historias similares, se dio cuenta de algo profundo. Había subestimado completamente el potencial humano durante toda su carrera. Durante años había operado bajo la creencia de que las personas necesitaban ser presionadas y controladas para ser productivas. Pero lo que había descubierto era que cuando las personas se sienten valoradas, respetadas y empoderadas, florecen de maneras que él nunca ni había imaginado. «Eduardo». Una voz detrás de él lo hizo voltearse. Era el doctor Morales, uno de los expertos que había estado presente durante el día que cambió todo. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto, doctor. ¿Qué lo trae por aquí esta noche?» «Quería agradecerte personalmente», doctor Morales dijo con emoción evidente. «Después de lo que pasó aquel día, Elena me contactó sobre un proyecto de descifrado para su departamento. Resultó ser el trabajo más gratificante que he hecho en años. Estamos ayudando a empleados inmigrantes a descifrar sus credenciales educativas para que puedan obtener posiciones que realmente reflejen sus habilidades». Eduardo sintió una calidez extendiéndose por su pecho. ¿Cuántas personas han sido ayudadas hasta ahora? 43 empleados han recibido promociones después de que verificamos sus credenciales internacionales. Resulta que tenías jardineros con títulos en ingeniería, empleadas de cafetería con maestrías en educación y personal de limpieza con experiencia en contabilidad. «Es increíble, Eduardo», murmuró pensando en cuánto talento había estado desperdiciando sin saberlo. La cena procedió con una serie de presentaciones que celebraban no solo logros individuales, sino transformaciones departamentales completas. Empleados que habían sido promovidos presentaban proyectos innovadores. Equipos que habían sido reestructurados hablaban sobre cómo la diversidad había mejorado su creatividad y productividad. Pero el momento más emotivo llegó cuando Elena se puso de pie para presentar un video que había preparado secretamente. Durante los últimos 6 meses, Elena comenzó. «He estado documentando las transformaciones que hemos presenciado en esta empresa, pero quería que ustedes vieran estas transformaciones desde una perspectiva diferente». La pantalla se iluminó con un montaje de empleados hablando directamente a la cámara sobre cómo habían cambiado sus vidas. Eduardo reconoció muchas caras empleados con quienes había hablado durante sus caminatas diarias, personas que había promovido, familias que habían sido impactadas por los nuevos beneficios. Antes venía Soten a trabajar cada día sintiendo que era invisible, decía una mujer que Eduardo reconoció como parte del equipo de limpieza. «Ahora siento que mi trabajo importa, que yo importo». Mi hijo me preguntó la semana pasada si estaba orgulloso de mi trabajo. Compartió un hombre del departamento de mantenimiento. Por primera vez en años pude decirle honestamente que sí. Cuando me dieron la promoción lloré en el baño durante 20 minutos. Confesaba María González en el video. No era solo por el dinero, era porque finalmente alguien había visto mi potencial. Pero el testimonio que más impactó a Eduardo fue el de una mujer mayor que trabajaba en el departamento de archivos. «He trabajado aquí durante 20 años», decía, «y nunca había visto al CEO hablar con empleados comunes como nosotros. Pero hace 2 meses el señor Santillán se sentó en mi escritorio por 1 hora preguntándome sobre mi trabajo, mis ideas, mis preocupaciones. Me hizo sentir que después de 20 años finalmente era vista». Cuando el video terminó no había un ojo seco en el salón. Eduardo se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por sus propias mejillas, algo que no había sucedido en décadas. Elena regresó al podio. «Este video demuestra algo que he aprendido a través de mi carrera académica y mi experiencia personal. La dignidad humana no es un lujo que podemos permitirnos dar a los empleados cuando nos conviene. Es un derecho fundamental que transforma tanto a quienes la reciben como a quienes la otorgan». La ovación que siguió fue ensordecedora. Finalmente llegó el momento para el discurso principal de Eduardo.
Mientras caminaba hacia el podio podía sentir el peso de todos los ojos en la habitación, pero ya no era el peso de la intimidación o el poder, sino el peso de la responsabilidad y la esperanza. Hace 6 meses, Eduardo comenzó su voz clara y firme. Era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente miserable. Me había convencido de que mi éxito financiero era evidencia de mi superioridad como ser humano. Trataba a las personas como recursos desechables y confundía el miedo con el respeto. La habitación estaba en silencio absoluto. Entonces una mujer valiente que había estado trabajando en mi oficina durante 20 años me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas. Eduardo miró hacia Elena, quien le sonrió con ánimo. Elena Vargas no solo descifró un documento antiguo aquel día, descifró mi alma del idioma de la arrogancia al idioma de la humanidad. Y en el proceso descubrí que la verdadera riqueza no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en las vidas que tocas positivamente. Durante estos 6 meses he aprendido nombres que debería haber sabido durante años. He escuchado historias que deberían haberme conmovido mucho antes. He visto potencial que debería haber reconocido desde el principio. Y más importante, he entendido que mi trabajo como líder no es demostrar que soy mejor que ustedes, sino ayudar a mi ídolo a que cada uno de ustedes sea la mejor versión de sí mismo. Eduardo hizo una pausa mirando alrededor del salón lleno de caras atentas. Los resultados que hemos logrado juntos en estos 6 meses no son coincidencia. Son la prueba de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Cuando tratamos a las personas con respeto, dignidad y oportunidades reales, ellas responden con creatividad, dedicación y excelencia que supera cualquier expectativa. Pero el cambio más importante no ha sido en nuestros números financieros, aunque esos también han mejorado dramáticamente. El cambio más importante ha sido en nuestras almas colectivas. Hemos demostrado que es posible dirigir una empresa exitosa sin sacrificar nuestra humanidad. Eduardo sacó una carpeta de su chaqueta. Esta noche quiero anunciar la creación de la Fundación Santillán Vargas para la Dignidad Laboral. Estaremos dotando esta fundación con $100 millones para ayudar a otras empresas a implementar modelos similares de liderazgo transformacional. La ovación fue inmediata y prolongada, pero más importante que cualquier donación. Eduardo continuó cuando el aplauso disminuyó. Quiero que sepan que cada uno de ustedes ha sido mi maestro durante estos meses. Han tenido la paciencia de permitir que un hombre testarudo y arrogante aprendiera a ser mejor. Han tenido la gracia de perdonar años de negligencia y han tenido la sabiduría de mostrarme lo que realmente significa liderar. Eduardo miró nuevamente hacia Elena. Y quiero que sepan que nada de esto habría sido posible sin una mujer extraordinaria que tuvo el coraje de mostrarme la verdad sobre mí mismo, incluso cuando esa verdad era dolorosa de escuchar. Elena Vargas no solo salvó esta empresa, me salvó a mí. Cuando Eduardo terminó su discurso, la ovación duró casi 10 minutos. Pero lo que más lo conmovió no fueron los aplausos, sino la calidad de las expresiones en los rostros de sus empleados. Ya no veía miedo, resentimiento o resignación. Veía respeto genuino, alegría y algo que nunca había visto dirigido hacia él, afecto real. Más tarde esa noche, después de que todos los empleados se habían ido a casa y los reporteros habían obtenido sus historias, Eduardo y Elena se sentaron solos en su oficina reflexionando sobre la noche y sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, Eduardo preguntó, sirviendo 2 copas de champán para celebrar. Honestamente, Elena respondió. Aquella mañana, cuando decidí aceptar tu desafío, no estaba pensando en transformar tu empresa, solo estaba cansada de ser invisible. ¿Y ahora cómo te sientes sobre todo lo que hemos logrado? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento como si finalmente hubiera recuperado no solo mi identidad profesional, sino algo aún más importante, mi fe en la posibilidad de que las personas cambien realmente. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Eduardo preguntó. Que vimos que mi vida finalmente tiene sentido. Durante décadas perseguí dinero, poder, estatus, pensando que esas cosas me harían feliz, pero nunca entendí que la verdadera satisfacción viene de saber que has hecho del mundo un lugar un poquito mejor. Elena sonrió. ¿Y qué viene ahora, y ahora? Eduardo dijo levantando su copa. Seguimos cambiando vidas. Una empresa o a la vez, un empleado a la vez, una historia o a la vez.
Por la transformación. Elena brindó. Por la dignidad humana. Eduardo respondió. Y por los milagros que suceden cuando finalmente vemos a las personas que tenemos enfrente. Añadieron al unísono mientras bebían su champán mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Ambos sabían que habían sido parte de algo extraordinario. Habían demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de las fuentes más inesperadas. La bibliotecaria había enseñado al millonario que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que das. Y el millonario había aprendido que el poder real no viene de la capacidad de controlar a otros, sino de la capacidad de inspirar a otros en alcanzar su potencial más alto. Era una lección que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de miles de empleados y eventualmente a través de la fundación que habían creado las vidas de innumerables trabajadores en empresas por todo el país. Porque al final la historia más poderosa no es sobre dinero o éxito empresarial. Es sobre el momento cuando finalmente vemos la humanidad en quienes habíamos hecho invisibles y sobre la transformación mágica que sucede cuando decidimos que todos merecen ser vistos, valorados y tratados con la dignidad que es derecho de nacimiento de cada ser humano. Fin.